Doctora, acabo de entrar y ha pasado alguna cosa. ¿Y qué pasó? Acabo de ingresar. ¿Va a tener clase? Estamos en la clase. ¿Ya hizo llamada, doctora? Bueno, en estos momentos hay 73 participantes. Creo que sí, que ya hice llamada. Pero de todas maneras, si le pueden avisar a los que faltan, mucho mejor. Ahora, lo que no sé por qué se está presentando. Por favor, llamen. Tengo que cambiar de grupo. Ah, ya. Ah, sí, alumna, ¿verdad? Disculpen un momento porque estoy tratando de averiguar por qué se está compartiendo pantalla de esta forma. Y no de la forma de siempre, ¿no? Aquí pueden ver el PowerPoint. Es un poco pequeño, ¿no? Sí, doctora, se puede ver. Ah, qué bueno. Creo Se que ve está bien, normal. la verdad. Entonces, ya vimos que a partir del martes 16 comienzan los parciales. ¿Qué es lo importante? Bueno, hemos dado la clase de introducción, que mientras les daba la clase yo les decía, y pueden ver en las grabaciones, las cosas más importantes y que me gustan a mí para examen. Luego dimos anatomía radiográfica, y en anatomía radiográfica hicimos una clase, una actividad práctica donde ustedes aprendieron a señalar todas las partes de la anatomía del tórax e incluso hicieron diagnósticos. Además, aprendieron a medir el índice cardiotorácico. Por favor, el que no lo ha hecho aún, yo puse la actividad hasta el día 3 para que lo aprendan, porque son preguntas de examen siempre. Desde hoy hasta el examen final, hasta cuando se gradúen en 6º año, que terminen el internado. Y otra cosa que aprendimos es qué cosa es el telecardiograma, para qué sirve, ¿verdad? Aprendimos también qué tipos de cardiomegalias hay y qué tipos y si hay microcardia. Entonces, esta clase de hoy también va al primer parcial. Esta clase es tan importante que va al primer parcial, va al segundo parcial y va al examen final. Y va a la vida. Esta es la clase de las neumonías, las bronconeumonías, los infartos pulmonares. Es la clase del llamado síndrome de condensación inflamatoria, que van a estudiar en fisiopatología, en medicina interna, y que es lo que vemos todos los días en la consulta, y más ahora que hay COVID. Estoy hablando de neumonías y bronconeumonías, ¿verdad? Ahora, esto, vamos a recordar un poquito qué cosas hemos dado, que a la doctora le gusta que ustedes se aprendan bien. ¿Quién me dice qué es esto que estamos viendo aquí? Son Bueno, los como tipos de densidad. Las densidades, doctor. muy bien, gracias. Miren, las densidades es lo que nos va a permitir ver, además de la anatomía radiográfica, cuando hay una neumonía, cuando hay una bronconeumonía,
Cuando hay un tromboembolismo pulmonar o infarto pulmonar, ambos nombres son sinónimos. Pero también nos va a permitir ver cuando haya un tumor, un nódulo, una masa, o un neumotórax, o un enfisema, porque conociendo la densidad, el color, que es radio opaco y que es radio transparente, es que vamos a poder determinar el objeto que está dentro del tórax. Por ejemplo, si tenemos una moneda de 5 centavos en un niño que se tragó la moneda, la moneda es un cuerpo extraño, ¿qué densidad sería la que estamos observando? De las que hemos Sería estudiado. blanca. ¿Cuál? Metal, Sería blanca. la blanca. Muy bien, muy bien. Entonces, para nosotros estudiar el tórax, tenemos técnicas convencionales, las que hacemos siempre en el cuerpo de emergencia, cuerpo de guardia, emergencia, en una consulta, la que le indicamos a todo el mundo. Es lo convencional, lo simple. El rayos X de tórax, que puede ser posterior anterior o antero posterior, como hemos estudiado, o puede ser lateral, derecho o izquierdo, o puede ser oblicuo, o puede ser con vista de Pancoa, lateral, o la técnica de vértices o los estudios en expiración. Pero existen estudios especiales como las tomografías computarizadas, las broncografías, las ecografías diagnósticas, las resonancias magnéticas nucleares y las angiografías pulmonares. La tomografía computarizada, todos la conocen. Hemos oído hablar, hemos visto hacer. La broncografía es cuando se le inyecta o se le instila contraste al bronquio, como una que yo les enseñé en anatomía radiográfica. Si no se acuerdan, por favor, van al PowerPoint o a la clase que está grabada para que la vean. La ecografía diagnóstica nos permite ver si hay derrame pleural, nos permite ver si hay masas en pulmón y además nos permite guiarnos a la hora de drenar un derrame pleural o de tomar una biopsia. La resonancia magnética nuclear, aunque no es frecuente que se use para pulmón, también se observan muy bien las partes blandas del cuerpo humano. Y la angiografía pulmonar no es otra cosa que inyectar contraste a las arterias del pulmón para observar cuando hay un aneurisma de la aorta torácica o cuando hay una dehiscencia de la arteria de la aorta o cuando hay malformaciones congénitas. De esta forma que está explicada este mapa, es como nosotros vamos a estudiar el pulmón. Fíjense que nosotros vamos a dividir el pulmón en patologías que son transparentes y patologías que son radiopacas y patologías que son mixtas o cavitarias. Esto quiere decir enfermedades donde predomina el color negro, porque son hipertransparentes. Siempre en la radiografía va a haber blanco, negros, gris. Y es decir, que siempre va a haber lo negro, radio transparente, radio lúcido, y lo blanco o gris claro, radio opaco. ¿Verdad? Porque siempre las personas van a tener corazón, pulmón, costillas. Ahora, hay enfermedades, como por ejemplo el COVID, que está de moda, donde ustedes ven que lo que predomina es el color gris y blanco. Uno ve una radiografía de COVID y ve la parte de los pulmones, que es negra, llena de manchitas blancas. Ese tipo de enfermedades que predomina lo radio opaco es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Y hay enfermedades mixtas, como las cavernas de la tuberculosis, que tienen la pared redondita de color blanco o radio opaco, y lo de adentro
de color negro. Entonces, sabiendo esto, vamos a dividir además las enfermedades en cuáles son de la pleura y cuáles son del parénquima. Esto al principio les puede parecer confuso, pero nos va a orientar, porque las enfermedades del parénquima, del alveolo, de los lóbulos pulmonares, son unas, y las enfermedades de la pleura son otras. Porque, por ejemplo, el derrame, que vamos a estudiar después, en próxima semana, el derrame no dice derrame parénquima, ¿verdad? Cuando uno habla, no, este paciente tiene un derrame pleural, porque está localizado en la pleura. Y nadie dice, no, tenía una neumonía pleural. No existe. Uno dice, tiene una neumonía del lóbulo superior derecho, del lóbulo superior izquierdo, tiene una neumonía del campo pulmonar derecho completo. O tiene una bronconeumonía porque tiene lesiones en ambos campos pulmonares. Ven que se dividen. Entonces, hoy vamos a estudiar esto que está en el medio, que dice imágenes radiopacas, donde predomina el color blanco, del parénquima, y las vamos a dividir en las que son de tipo de nódulo o cáncer, como son los nódulos pulmonares y las masas pulmonares, esas las vamos a estudiar otro día, y las que no son nódulos, sino que son manchas blancas, diseminadas, como si fueran algodón. Y estas son la neumonía, la bronconeumonía, y vamos a estudiar hoy neumonía, bronconeumonía e infarto pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Más adelante vamos a estudiar atelestasia y patrón intersticial, pero vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver qué es entonces estas, vamos a decirlo de la forma más simple, estas manchas blancas que se observan en los campos pulmonares en una radiografía de un paciente enfermo de neumonía, bronconeumonía o tromboembolismo pulmonar. Esas manchas blancas vamos a ver qué son. Hasta aquí me están siguiendo. Por favor. Creo que sí, doctora. Sí, gracias. Después, si no lo leen, de todas maneras vamos a hacer una actividad práctica para que el conocimiento se les afiance. Vamos a estar haciendo actividades prácticas hasta que estemos lo más presencial para que veamos los que puedan estar presencial y si no, grabado. Bien, ahora se van a ver que las radiografías pueden tener las manchas blancas o radiopacas de diferentes formas. Hay veces que son muy blancas, hay otras veces que es como un velo, otras veces parece algodón o nieve así en el pulmón, otras veces hace la forma de un anillo o de una luna, pero todo esto, todas estas formas que tienen en común que son de color radio opaco, que son patrones radio opacos, van a estar en dependencia, primero, de la inmunidad del paciente, la forma que sea la lesión radiopaca o la mancha blanca, la inmunidad del paciente, el germen que lo esté atacando, en qué parte del pulmón está atacando este germen, porque no es lo mismo una mancha en el vértice, puede tener una forma, una radiopacidad en el vértice, a una radiopacidad en las bases. Puede ser que sea un hongo, una bacteria, un virus, y puede ser que la bacteria dé calcificaciones. Entonces van a ser muchas formas de ver en una radiografía estas neumonías o bronconeumonías. Primero vamos a ver qué son. Fíjense que de estos patrones, que vuelvo a decir, tienen aumento de la densidad, es decir, son blancos, radiopacos,
Vamos a estudiar el primero del parénquima, el patrón alveolar. Luego vamos a ver todos estos, pero vamos a concentrarnos en el primero. Bien. Cuando nosotros vemos, y vuelvo a tomar de ejemplo el paciente de COVID, que tiene ambos pulmones llenos de lesiones radioopacas o manchas blancas, para que se tengan una idea hasta que se aprendan la palabra lesiones radioopacas, que parece como si al paciente en sus pulmones, que son negros, normalmente por el aire del alveolo, les hubiesen puesto como si fuera algodón en varios lados. ¿Qué significa esto para ustedes como médicos que están sentados en una consulta? Cuando ven esa radiografía, lo primero que ustedes piensan es, ¿con qué parte del pulmón está respirando este señor? ¿Qué quedó? ¿Dónde están no sé, las lesiones? ¿Qué alcance tienen? ¿Verdad? Por ejemplo, estoy hablando y en mi imaginación estoy mirando un paciente que viene con los dos campos pulmonares llenos de lesiones radioopacas. Fíjense que cuando nosotros vemos estas lesiones, un ejemplo, a nivel de las bases, vamos a dividirla en 25, cada pulmón, cada pedacito va a valer 25. Es decir, ambas bases valen 25 la base derecha, 25 a la izquierda. La parte de arriba del lóbulo inferior y la parte de abajo del lóbulo superior vale 25 más. Dividan en 25, hacer 100 puntos un hemisferio, un emitora, y 100 puntos el otro emitora. Entonces yo voy a decir, si tiene ambas bases ocupadas, tiene 25 del lado derecho, 25 del lado izquierdo. Si tiene hasta el ilio, tiene 50 de un lado, 50 del otro. Y digo, bueno, tiene un 50% del tórax ocupado. Me está respirando con la parte de arriba del lóbulo medio y el lóbulo superior derecho. Y me está respirando con el lingular superior y el lóbulo superior izquierdo. Pero si está más arriba y me está tomando el lóbulo medio y el lóbulo y el lingular, digo, ay, este hombre se me va a poner de grave, porque me está respirando nada más con el lóbulo superior y los vértices pulmonares. Pero si ya las imágenes subieron un poco más, ya necesito ingresarlo en terapia intensiva, ver cómo está su intercambio de oxígeno y, si es necesario, ponerlo en una máquina de oxígeno. ¿Qué quiero decirles con esto? Que esta radiografía me va a estar diciendo qué hay en el alveolo del paciente. En este caso que estamos estudiando la neumonía. Y esto se llama patrón alveolar. Fíjense que es la lesión del espacio aéreo del pulmón. Puede ser bilateral o unilateral y puede ocupar todo el pulmón. Cuando vamos a la literatura y en otras especialidades médicas, van a oír que se utilizan términos como condensación inflamatoria, opacificación, infiltrado, sobre todo cuando las imágenes son localizadas. Pero lo que sí tiene que estar en la mente de ustedes, independientemente del nombre que les digan, es que el alveolo, que lo único que puede tener es oxígeno, está ocupado por algún tipo de sustancia. Puede ser un exudado de un hongo, un virus o una bacteria, pero puede ser un trasudado de una enfermedad cardíaca, pero puede ser un cuerpo extraño. Cuando el paciente se le fue un maní y ese maní hizo una reacción alérgica, o cuando el paciente se estaba ahogando, un ahogamiento incompleto, y lo que hay en el alveolo es agua,
o cuando el paciente tuvo una broncoaspiración y lo que se introdujo por la tráquea llegó a los pulmones y llegó al alveolo es vómito. Entonces vamos a definir qué es el patrón alveolar. Es la ocupación del espacio aéreo del pulmón, es decir, el alveolo se llena de algo, de una sustancia, y se ve de color blanco o radiopaco, en contraste con el resto del pulmón, que se ve de color negro o radiotransparente. En ocasiones, el alveolo se llena de este exudado, pero hay algunos bronquios que se van a quedar con aire y esto va a ser el signo del broncograma aéreo. Un signo muy importante porque nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre una masa, que también se ve de color blanco, y una neumonía. Porque en la masa, como es una masa, destruye el bronquio y destruye el alveolo y todo lo convierte en masa. No es lo mismo que una secreción líquida que lo que hace es rodear el bronquio y si el bronquio tenía aire, lo deja ahí intacto, lo que lo rodea. Y entonces estamos seguros de que el paciente tiene una neumonía y no que tiene un morbo. Los hallazgos del patrón alveolar es que las imágenes están mal delimitadas. Los bordes son imprecisos, como si fuera algodón. Hay broncograma y alveolograma aéreo. Son los lugares que se quedan con aire cuando llega el líquido, ese exudado que está ocupando el alveolo. A veces no permite ver, discúlpenme, las estructuras intersticiales subyacentes. Nada más se ve el color blanco de esa neumonía. Y las imágenes pueden coalescer. Es decir, hoy habían 3 imágenes, mañana se unen y se convierten en una más grande y otra más pequeña, porque es exudado, es líquido, es secreción. Y pueden unirse formando zonas aún más blancas. A medida, en ocasiones, a medida son gérmenes, como el COVID, vuelvo a repetir, que la secreción del COVID es bien espesa, bien blanca, se ve en el pulmón. Y si tiene un buen tratamiento y conocemos la causa, aparecen y desaparecen rápidamente. Y otra cosa es que en el caso de las neumonías va a estar limitado por las cisuras. Miren, aquí en la pantalla está la radiografía A, B, A, C y E, que se ven que son radiografías. Pero quiero que vean sobre todo la B, que está al lado de la A. Fíjense que en la A se ve una imagen blanca que hay que mirar bien para ver el broncograma aéreo. Pero en la tomografía de al lado se le hizo una tomografía y miren lo que es el broncograma. El broncograma no es más que dentro de esa nube blanca, de esa imagen radiopaca, se quedó el bronquio con aire y parece como si fuera la ramita de un árbol. Eso también se observa en la radiografía. Ese es el broncograma. Fíjense que lo que más quiero que vean es A y B. Porque ya se ve el infiltrado, pero un infiltrado diseminado igual que en E. Vamos a volver a repetir esto para hacerlo más puntual. Las causas dependen del contenido del alveolo. Si lo que está infectando al paciente es un virus, cuando nosotros aislemos y saquemos la secreción, vamos a encontrar el ARN de ese virus. Si es una bacteria, bueno, vamos a encontrar la bacteria. O sea, un neumococo, un estreptococo. Si es un hongo, entonces vamos a encontrar el exudado de la Candida albicans y del hongo. Ahora,
si lo que está ocupando el alvéolo es por un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces lo que va a haber va a ser líquido. Si el paciente iba manejando al volante, se dio un golpe en el esternón en el accidente automovilístico, tuvo una contusión pulmonar, lo que va a aparecernos una neumonía que va a estar en el alvéolo, va a ser sangre. Si el paciente tiene un cáncer broncoalveolar, entonces cuando nosotros hagamos el estudio de esa secreción que está dentro del alvéolo, vamos a ver que son células cancerígenas. Si hizo una broncoaspiración, va a tener vómito. Si hizo un ahogamiento incompleto, va a tener agua. Repitiendo de que es tan importante el interrogatorio y el examen físico, porque no es igual un paciente que venga y le diga, doctora, yo tengo tos hace 3 días, mi hija tiene COVID, estoy con falta de aire, con fiebre de 40, y cuando yo hago esa radiografía, yo estoy segura que lo que yo veo radio opaco dentro de ese alvéolo que está dentro de esos pulmones es una infección por COVID. Casi segura, porque tengo que hacer laboratorio para estar bien segura. Pero si ese mismo paciente no, otro paciente, discúlpenme, viene y me dice, doctor, yo soy fumador desde los 5 años de edad, he bajado 30 libras de peso y me falta mucho el aire. Cuando yo hago esa radiografía y estoy viendo un contenido en el alvéolo radio opaco, ya yo estoy sospechando que este paciente tiene un cáncer de pulmón. Y cuando le voy a mandar el laboratorio, ya voy mandando un laboratorio donde hago, además de todo el laboratorio que se hace, los marcadores tumorales. Pero si me traen este paciente que dice que la mamá, que es un niño epiléptico y acabado de comer, comenzó a convulsionar, pero que de todas maneras ella cree que se le fue la comida y el niño está con falta de aire, ya estoy pensando que en el contenido del alvéolo hay vómito. O si el paciente estaba en la piscina, no sabe nadar, y lo salvan los salvavidas, y cuando me lo traen, ya yo digo que estoy pensando que ese contenido del alvéolo es agua. De todas maneras, vamos a poner tratamiento con antibióticos y tratamiento con dilatadores bronquiales para que el paciente pueda respirar mejor y con oxígeno. Y con esteroides y bueno, todo en lo que de independencia de la causa. Ahora, hay neumonías que pueden ser lobales. Es decir, toman el lóbulo superior o toman el lóbulo medio o toman el lóbulo inferior. Hay otras que se ven y se localizan en ambos campos pulmonares. Ahora bien, según la radiología, una forma de diferenciar entre una neumonía y una bronconeumonía es porque la neumonía va a estar localizada a un emisoras o a un campo pulmonar o va a estar localizada a un lóbulo o a 2 lóbulos. Sin embargo, las bronconeumonías van a estar generalizadas en ambos campos pulmonares. Ahora surge la pregunta, ¿por qué se le dice neumonía atípica COVID al COVID, no? Bueno, ya el nombre lo dice, es atípica, porque las neumonías virales son atípicas. Más que una neumonía, es una bronconeumonía. Ahora, cuando ustedes ven la palabra bronconeumonía, se dan cuenta de que en este caso, este tipo de patologías tiene un componente bronquial, además del componente neumónico.
Ay, miren qué pequeñita quedó esta imagen. Déjenme revisar las demás imágenes. Ah, bueno. Miren, esta imagen es una neumonía redonda, que es muy frecuente ahora, que se observa en tiempos de antes. Para ver una neumonía redonda casi no se veía y siempre se confundían con cáncer. Había que estar buscando el broncograma aéreo para ver bien que no fuera un cáncer. E incluso le hacíamos hasta tomografía para estar seguro, y a veces llegaba hasta puncionarse al paciente, hacerle un VAF, una biopsia por aspiración de aguja fina o un trucú para saber si era una neumonía o un tumor. Pero bueno, de nuevo, la revolución del COVID trajo la neumonía redonda de moda. Pero miren, vamos a enseñarles esta es la clásica neumonía apical derecha. Y esta neumonía va a ser un poquito difícil de ver en la lámina, pero fíjense que tiene broncograma aéreo, tiene como unos arbolitos. Y ven que está localizada a un lóbulo. Esta es clásica, esta neumonía. Ven, son imágenes radiopacas y con broncograma aéreo. Otra neumonía, porque depende de la localización, el germen y todo, está en el lóbulo medio del pulmón. Esa también me está respetando la cisura. Y también se ve de color blanco o radiopaco. Yo lo que quiero también que vean, por ejemplo, voy a volver atrás, el pulmón completamente negro. Bueno, aquí está exageradamente negro, pero para que se vea bien cómo destaca la radioopacidad, la blancura de esa neumonía, la radioopacidad. Aquí está de un color, lo normal de una radiografía, un poquito más blanco, pero igual llama la atención la imagen radioopaca, que me está diciendo que el alvéolo está ocupado por una secreción o por una causa de las que ya hemos explicado. Y miren esta, que ya se está convirtiendo en una bronconeumonía. Fíjense que ya las imágenes blancas se unieron y coalescieron, se pegaron y son como puro algodón, ¿verdad? Y ya está tomó todo el emitoras derecho. La flecha amarilla está señalando el emitoras derecho porque el paciente está frente a nosotros. Y además, la punta del corazón y el estómago, que tiene aire siempre y es de color negro, están a la izquierda, a menos que el paciente tenga una malformación. Y miren cómo ya aquí en el ilio, en la base del lóbulo superior izquierdo, ya se está viendo una mancha también blanca, una radioopacidad, que es la toma de la neumonía, ya está tomando el emitoras, o el mejor dicho, el campo pulmonar izquierdo. Y miren esto, un acercamiento, y ya estamos viendo que sí hay una neumonía, pero sí tiene broncograma aéreo. Igual aquí, una neumonía, pero miren, se ve un poco más en forma de velo, más suave, pero se observa que el alvéolo, que el pulmón, que el campo pulmonar no es negro, que está ocupado. En este caso sería el campo pulmonar derecho. Y aquí pueden observarla de qué lado está la neumonía. A la izquierda. Del lado izquierdo. Está en la región parailiar izquierda, pegado al ilio, ¿verdad? Entre el ilio y la pared costal. Muy bien. Y aquí estaría en la base del corazón. Ahora, aquí yo les puse el signo de Felson. Fíjense que ya estamos, ya vimos qué cosa es un broncograma aéreo. Y ahora vamos a ver qué es el signo de Felson. Por ejemplo, si yo quisiera medir el corazón en esta radiografía, ¿lo podemos medir? No, Creo que porque el infiltrado está tomando el campo pulmonar derecho. Muy bien. No se puede medir porque está ocupado el ángulo cardiofrénico derecho. No veo el contorno del corazón. Bueno, el signo de Felson es un signo que nos
permite ubicar la localización de la neumonía con respecto al corazón, pero es para ubicarla. Si es una neumonía anterior, si es una neumonía posterior. Por ejemplo, esta neumonía está localizada de forma anterior. Por eso me está borrando el contorno cardíaco. Ese es el signo de Felson positivo. Ahora, si estuviese posterior, miren que yo puedo medir el corazón. Yo estoy viendo aquí el contorno derecho del corazón porque está posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Esta neumonía, por una radiografía de tórax posterior anterior como esta, yo estoy mirando que esta neumonía está entre el corazón y el esternón, en esa parte del pulmón. Si está en la base del pulmón, está en el ángulo cardiofrénico derecho, pero está en la parte del pulmón entre el corazón y el esternón. Esta otra, no, está en un plano posterior. Está más bien en la parte de atrás, hacia los lóbulos posteriores, entre el corazón y la columna. Esto nos ayuda cuando no podemos hacer una radiografía lateral o cuando no podemos hacer una tomografía. Por eso se describió este signo. Ustedes pensarán, no, pero si es fácil hacer una radiografía lateral, pero a veces el paciente está tan grave o no tiene dinero que no lo puede hacer. Y miren, lo ideal es, yo estoy viendo esta neumonía que sí está a la misma altura del corazón, ¿verdad? Ni está posterior ni está anterior, más bien está en el mismo medio y yo hago una lateral y la localicé. Pero las anteriores, por ejemplo, una estaba aquí anterior entre el esternón y el corazón y la otra estaba posterior en los lóbulos que están entre la columna y los segmentos, mejor dicho, y el corazón. Lo ideal es esto, hacer una vista posterior anterior con una vista lateral derecha. Y si hay algo a la izquierda, bueno, lateral izquierda. Pero no podemos. Miren algo que descubrimos aquí. En la vista frontal, mirando el hemidiafragma derecho, se ve que tiene una ligera elevación. Pero cuando hicimos la lateral, estamos viendo que no solamente es una elevación, sino que es un pinzamiento, porque se ve una forma de pico. Es decir, la neumonía lo está alando y retrayendo. Entonces es una neumonía que tiene un componente atelestásico o un componente fibrótico si fuera una secuela. En este caso, si el paciente me tiene fiebre de 40, yo estoy diciendo, este hombre está al hacer una atelestasia. Luego vamos a ver qué cosa es la atelestasia y vamos a volver a explicar. Y esta es nuestra neumonía apical derecha, una de las más frecuentes. Recuerden que el bronquio derecho, el primero, es más corto y que todo va a parar los cuerpos extraños, la intubación cuando nosotros lo hacemos mal, a este lado derecho, y también es asiento de neumonía frecuente. Y otros estudios que realizamos es, por ejemplo, la tomografía, donde sí vemos cuando está ocupado de color blanco, igual radiopaco, pero en la tomografía le va a decir hiperdenso, un emitórax completo. Ahora, este bebé que tenemos en pantalla, siempre lo pongo para que no se me olvide decirles algo importante. La neumonía no tiene por qué estar sola. Puede haber una neumonía con un derrame. Puede haber una neumonía con un cáncer de pulmón. Puede haber una neumonía con nódulos o calcificaciones de pulmón. O un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca y además tenga una neumonía. Para desgracia de los humanos, ninguna enfermedad viene sola. Pueden venir en grupo de 2, 3 y hasta 5. Y esta es una bronconeumonía típica donde está diseminado en forma algodonosa las lesiones
radioopacas, inflamatorias por ambos campos pulmonares. Ahora, fíjense que me respeta, dígame. Doctora, una pregunta. La neumonía generalmente ella viene con ¿cuál enfermedad más comúnmente? ¿Cuál es la neumonía más común? Claro, usted dijo que la neumonía casi siempre viene acompañada de alguna otra enfermedad. ¿Cuál sería el caso más común? Ah, bueno, lo más común, bueno, en la población se acompaña de insuficiencias cardíacas, sobre todo congestivas, pero cuando estás hospitalizado, la neumonía se puede acompañar de dos virus. Puedes tener COVID y puedes tener una pseudomonas. Sobre todo en los hospitales hay muchas pseudomonas. Serían dos tipos de neumonía. Puedes tener COVID y un hongo, como la Candida albicans. Serían dos tipos de neumonía. Puedes tener una neumonía acompañada de una diabetes, que se te complica el cuadro. Y bueno, como les decía, de la insuficiencia cardíaca, que también da derrame pleural, pero por problemas de cardíacos. Porque los virus y bacterias y hongos dan derrame pleural, pero por las secreciones, por el aumento de las secreciones. Pero lo más frecuente es, así en la vida, ha sido que se acompañen de las insuficiencias cardíacas, de las diabetes, de las malformaciones del corazón. Pero ya les digo, ahora cuando se escriba la medicina actualizada con la pandemia del COVID, el COVID se está acompañando de cualquier germen oportunista para acabar con la vida del paciente. Puede ser casi siempre, las neumonías del COVID van con el COVID y van con otra bacteria o un hongo. Y les hablo de la pseudomonas y la cándida porque son microorganismos oportunistas que aprovechan que el paciente esté inmunodeprimido, que el paciente esté grave, que el paciente esté intubado, y se introducen en el pulmón para agravar el cuadro clínico. También puede ser que una neumonía esté acompañando a una pancreatitis y un derrame pleural también, porque la pancreatitis es una patología que secreta abundante líquido. Y este líquido a veces pasa el diafragma por los agujeros anatómicos del diafragma y llega a los pulmones. Generalmente comienza con un derrame pleural izquierdo, pero que en horas o en días se convierte en un derrame pleural bilateral. Entonces, vamos a ver otra radiografía de neumonía. Miren la forma algodonosa, pero esta neumonía está hacia las bases, pero ya está subiendo al lóbulo medio derecho y ya está subiendo al lingular izquierdo, pero ha respetado los bronquios superiores. Entonces, este es el paciente que yo les hacía el cuento, que cuando lo vemos, nosotros decimos, bueno, hay que ver cuánto está saturando, pero se ve que todavía puede respirar bien sin tener que ir a una máquina de oxígeno. Y es el paciente que le ponemos tratamiento en dependencia como venga ese laboratorio, lo vamos a ingresar o lo vamos a atender de manera ambulatoria. Pero ya este paciente, miren, este paciente ya tiene una neumonía, una bronconeumonía que prácticamente ocupa todo el pulmón izquierdo y ya está en el pulmón derecho, pero fíjense que cuando yo miro aquí abajo el ángulo de la costilla costofrénico derecho, el que está al otro lado, el derecho, no donde están las flechitas amarillas, para que se ubiquen, por supuesto, el paciente está frente a nosotros. Ya yo veo que este ángulo no está tan triangular, no forma un ángulo tan agudo, está ocupado y estoy pensando que ya hay una reacción pleural y que pronto se me puede convertir en un derrame pleural. Otra neumonía diseminada en ambos campos pulmonares. Y por último, y que lamentablemente no se ve bien la imagen, quedó bien pequeñita, pero mire,
es igualito a una neumonía, es una mancha radiopaca, pero miren la pieza anatómica que se ve, hay una necrosis del pulmón, es el infarto pulmonar o tromboembolismo pulmonar. ¿Ustedes saben qué es un infarto? Con sus palabras. Es la ausencia de la irrigación, que una arteria se obstruyó por un ateroma y no está llegando, no está irrigando y hay una isquemia y una necrosis. Muy bien. Es un colapso. Pero fíjense que donde quiera que hay una arteria nutriendo o irrigando, puede haber un infarto. Incluso si es una arteriola. Es la parte, el área de órgano o de tejido donde no está llegando la sangre y hay una necrosis secundaria. Por eso hay infarto cerebral, hay infarto del miocardio, hay infarto pulmonar, hay infartos óseos, hay infartos renales, hay infartos del vaso. Es un área que no le está llegando el riesgo sanguíneo. También hay infarto de pulmón. Y también está relacionado en estos momentos con la patología del COVID. No sé si ustedes habrán leído una anatomía patológica, una necropsia que se hicieron los italianos, fueron los primeros a casos COVID, y descubrieron que tenían múltiples infartos pulmonares. Porque no quiere decir que se obstruya una sola arteria. Puede pasar que se obstruya una sola y haga, en dependencia del calibre, un infarto grande o un infarto pequeñito. Pero también existen tromboembolismo o infartos pulmonares múltiples que ocupan varias arterias y cada una de ellas, el área que no irriga, se convierte en una necrosis. Y eso también hace una imagen radiopaca redondeada, que es muy difícil de hacer un diagnóstico diferencial con las neumonías y con las bronconeumonías. ¿Cómo diagnosticamos el infarto? Tenemos que pensar en él. Y para eso tenemos que hacer el interrogatorio y el examen físico. Si el paciente es una puérpera o tiene varices en miembros inferiores o tuvo una fractura de cadera o una operación de miembros inferiores o lleva mucho tiempo encamado o tiene un trastorno de la coagulación o viajó a La Paz a una gran altura o es buzo profesional y baja en el mar a grandes profundidades. Entonces, todas esas características lo predisponen para tener un infarto pulmonar. Y la nueva predisposición si el paciente tiene COVID. Porque ahora el COVID además provoca una coagulación intravascular diseminada y esto provoca tromboembolismo pulmonar. Se están estudiando las causas del alcance de esta enfermedad, pero eso explica estas historias que hemos visto todos en internet que dicen, no, era un taxista de 30 años de edad, fisiculturista, que no tenía síntomas de la enfermedad, murió y cuando se le hizo la autopsia tenía COVID. Es decir, apenas tuvo síntomas y se murió y tenía COVID. Entonces uno piensa, bueno, pero ¿cómo se murió? ¿De qué murió? No tuvo falta de aire, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, tuvo un tromboembolismo pulmonar. Hay médicos que dicen que de un tromboembolismo pulmonar no se salva, no lo salva a nadie, al paciente, ni el médico chino. Y en ocasiones lo es. Es una muerte un poco
triste porque muchas veces es aquel paciente que ya está mejorando. He visto varios casos. Vi una chica que no se supo la causa del tromboembolismo hasta la necrosia. Ella estaba afectada por una neumonía, pero fue antes del COVID. Se le hizo el tratamiento, mejoró muchísimo y se sentía tan bien que ella tenía ganas de bañarse, fue a bañarse y cuando regresó, falleció. Y entonces fue que la familia dijo que la paciente tenía una coagulopatía, tenía problemas de coagulación en la sangre. Esta paciente, eso fue terrible porque es una paciente muy joven. Y ahora con el COVID he visto varios casos. Incluso vi un paciente que llega a consulta y no se le podía canalizar la vena porque la sangre estaba coagulada. Y también falleció de una forma repentina. Lamentablemente, muchos de los pacientes con tromboembolismo pulmonar se diagnostican en la necrosis o en la autopsia. Ahora bien, por ese motivo es que el mundo, la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo está incluyendo los anticoagulantes en la terapia del COVID. De hecho, hasta en los casos muy leves que se hace el esquema 1, pero se le está indicando la aspirineta. Eso lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿no han notado el esquema 1 de tratamiento del COVID? Bueno, cuando ustedes lean los esquemas y los protocolos de COVID, miren que siempre va a haber anticoagulantes para evitar el tromboembolismo pulmonar. Porque fíjense que cuando vemos la imagen en la pieza anatómica, sí hay una necrosis, pero es una necrosis que está ocupando el alveolo y entonces cuando la vemos el pulmón del paciente, se observa como si fuera un tipo de neumonía. Pero ahí es donde viene el interrogatorio, el examen físico y los laboratorios. Entonces, hasta aquí es esta clase. Por supuesto, les voy a poner una actividad práctica para que ustedes me vayan señalando dónde está localizada la neumonía. Algo muy sencillo. Porque yo quería hacer una actividad por equipo, pero la vamos a hacer después del parcial. Ahora vamos a enfocarnos en salir bien en el parcial. Y la próxima clase, el próximo martes, va a ser de repaso de todo lo que va al parcial. Ahora, una pregunta. Doctora. ¿Ya todos respondieron la actividad práctica? No, doctora, ¿dónde está? ¿Está aquí en la plataforma? Sí, está en la plataforma. Pero en el día de ayer tiene que haber llegado a su teléfono porque yo le cambié la fecha. Y al teléfono de todos. Doctora, Doctora, es la actividad que tiene 3 radiografías, ¿no? Sí, la de las radiografías. Son 3, ¿no? Sí. Okay. Yo abrí la actividad y medio que lo traté de entender, pero sinceramente no entendí cómo hacerla, entonces me quedé sin hacerla. Yo hice una grabación explicando cómo se hacía. Puse una grabación para medir el índice cardiotorácico y luego di una clase que quedó grabada en plataforma sobre anatomía radiográfica y sobre medir el índice cardiotorácico para que pudieran resolver la actividad. Le pido por favor que usted vea todo el material o que le pida ayuda a alguno de sus compañeros porque varias veces hemos dicho lo mismo. Y entonces, recuerden que ustedes tienen otros grupos, que hay otros grupos y tengo que seguir dando clases. Así que miren todo el material que hay. Hay 2 grabaciones
sobre anatomía radiográfica y una grabación muy precisa de la web sobre cómo se mide el índice cardiorrespiratorio. Por favor, mírenlo y miren los PowerPoint. Además están en la plataforma, pero además varias veces, porque varios compañeros lo han vuelto a poner, está en el grupo de WhatsApp. Entonces... Está bien, doctora, muchas gracias. Por favor. Recuerden que cada grupo tiene 100 estudiantes y ya se ha dicho varias veces cómo hacer esa tarea. Entonces, bueno, me despido de ustedes y vean esta clase porque luego les estoy poniendo una actividad sobre esta clase y se le van a unir las dos actividades. Y la clase del día 9 va a ser el repaso. Por favor, estudien para que vengan con las dudas para el parcial. Bueno, hasta luego y gracias por participar. Hasta luego. Doctora. Gracias, Sí. doctora. Doctora, ¿descargó la lista de la clase? Ay, gracias.